Este segundo principio nos plantea conceptos como el de cambio pacífico y democrático. Se dice fácil que una sociedad avance y cambie y se vaya adaptando a las nuevas posibilidades que le va planteando el entorno mundial o el entorno internacional. Sin embargo, hacerlo en la realidad es extremadamente difícil y más en una sociedad como la mexicana. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana de una u otra forma ha estado dominada casi todo el siglo XX por grupos políticos conservadores. Y los grupos políticos conservadores pues lo que buscan principalmente es conservar su poder político, no lo van a querer soltar. Entonces, hacer que esos grupos políticos conservadores suelten el poder, pues generalmente, así como estamos acostumbrados a que suceda, tendría que haberse dado con una revolución, ¿sí? Lo cual hacía que la idea de pensar en un cambio de régimen por la vía democrática, pues sonara realmente algo así como muy alejada de nuestra realidad social y política que existe en México a principios del siglo XXI. Sin embargo, eh, se logró. Y se logró porque sí existe también dentro de la sociedad mexicana una gran capacidad de búsqueda del sentido por la democracia. Este segundo principio nos plantea que finalmente que el encarrilamiento para que el cambio político lleve al cambio social en su conjunto es finalmente a partir de la institucionalidad, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver en este segundo principio cómo se nos empieza a hablar y se nos sigue delineando y se nos vuelve a recordar que el cambio que plantea Morena y por tanto la cuarta transformación es un cambio que está inserto en la lógica democrática, ¿sí? En la lógica institucional. Es la que busca privilegiar, siempre va a buscar privilegiar la lógica jurídica, la lógica del Estado de Derecho. Sin embargo, también evidentemente la va a impugnar, porque también se van dando impugnaciones porque esa lógica todavía no funciona meramente como debería ya de estar funcionando, y los ejemplos son muchos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que este segundo principio nos comienza a plantear es esa necesidad que el pueblo mexicano tiene y que el mismo partido también comprende y acepta de generar un cambio social, pero a partir de la institucionalización, ¿sí? De que ya existe en la sociedad mexicana o que está en vías de estarse conformando o que está constantemente más avanzando hacia un objetivo de beneficio de lo social, ¿sí? O sea, se entiende que es un objetivo al que se busca llegar, pero desde ese avance democrático, ¿sí? Que el pueblo de México comprende muy bien, porque pues al menos toda la historia del siglo XIX y siglo XX ha sido eso, ¿sí? Constantemente. No es casual lo de la cuarta transformación. O sea, evidentemente esos cambios han estado desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Claro que en el siglo XX fueron un poco más pausados y más tardados porque ya de una u otra manera existía ya una institucionalización, es decir, a lo que se había apostado ya se estaba llevando en la práctica. Sin embargo, pues evidentemente se llenaron de corrupción y con todo lo que pasó, y ahora es momento de volver a salvar a toda esa institucionalidad que ya está, que ya existe dentro de la sociedad mexicana, pero que tenemos nosotros que volver a encontrar y echarla a andar. Es decir, quitarle las riumas a ese elefante reumático del que hablaba el presidente, ¿no? Porque ejemplos hay muchos, pero es una realidad, ¿sí? Que está allí y que es necesario que los mismos mexicanos comprendamos y que cambiemos y que llevemos a su expresión, a su máxima expresión, ¿no? Esa necesidad de establecer la regeneración de un régimen político, ¿no? Que bueno, ya pues, nos tardamos tanto para generarlo como para votarlo así de buenas a primeras, que era lo que planteaba el neoliberalismo. Entonces, esta transformación que se da por la vía electoral y social implica pues meterse de lleno a la comprensión del ámbito de lo político. Entonces,
¿Qué implica o qué es este movimiento de la Cuarta Transformación? Pues evidentemente es, como ya lo hemos estado diciendo, salirse de la política tradicional y generar una política alterna a esa política tradicional que hasta ahorita pues evidentemente todavía es minoría, que no obstante que tiene un poder ya así nacional, porque ya está en la presidencia, todavía todas las bases políticas y todas las bases sociales siguen estando dominadas en mucho por esta política tradicional. Entonces, esta transformación por la vía electoral y social que implica este segundo principio, habla de esa posibilidad que tenemos todos como mexicanos de entrarle a transformar nuestra sociedad por la vía electoral, ¿sí? Por la vía social, bueno, que somos todos, pero por la vía electoral, que es la herramienta. ¿Qué necesita el individuo, entonces el ciudadano, para participar en esta vía electoral? Pues necesita mucha comprensión de esa realidad. ¿Y cómo se da esa comprensión de esa realidad? Pues sí se da en campo, pero también se da a partir del conocimiento, ¿verdad? A partir de la comprensión, del conocimiento, de la búsqueda de esas ideas que me harán comprender cada vez más la realidad. ¿Dónde están esas ideas? Bueno, en los libros, en las redes, y es... Entonces, esa transformación no es ya gratis, esa transformación implica un político preparado en la cuestión del conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante irse por el asunto de la formación política, ¿sí? Finalmente, eso es a donde nos lleva a formarnos políticamente. Entonces, ya no es andar regalando despensas, ya no es andar haciendo rifas en las redes, ya no es buscar seguidores irreflexivos, ya no es ser lideresa o líder u operador político en una colonia y meramente funcionar a partir de la dádiva, a partir de la promesa del cargo público. No, eso ya no es. En Morena o en la Cuarta Transformación, ese sentido ya está fuera de operación, ¿sí? O sea, quien hace eso, como el mismo presidente lo dice, es un corrupto. Entonces, bueno, la apuesta es esa transformación por la vía electoral y social que definitivamente se está dando, pero para acelerarla necesitamos formarnos políticamente, ¿sí? Porque si no, si nos metemos en problemas para no caer en las prácticas, porque si no parecería ser que la única realidad que existe es la de la política tradicional, y entonces esa política tradicional pues no concuerda con los principios o los ideales de la Cuarta Transformación. El mismo presidente lo dice, no todos los días, pero sí lo dice constantemente. Este segundo principio también se proclama por la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos. Aquí esto es bien importante establecer, y somos un pueblo que ha padecido mucho a nivel social desde las bases más microscópicas dentro de todo ese universo social que institucionalmente hablando que pueden empezar a hacer desde la familia, luego la escuela, la religión, los trabajos, ¿sí? Esa libertad de elección en muchos de estos espacios está cancelada, ¿sí? O sea, no es que digamos que existe poco y qué bueno, sino que realmente esa libertad de elección y de expresión, la mayoría de las veces está cancelada y y cuando se trata de romper se llega a fricciones muy duras de peleas y cosas así, porque el poder no quiere que la gente se exprese, el poder que se mueva al interior de un trabajo, el poder que se mueva al interior de una familia no quiere que haya esa libertad de expresión y genera problemas, genera problemas muy fuertes. Entonces, esa libertad de expresión en Morena debe ser sagrada o es sagrada. El presidente, digo, no hay mejor muestra que el presidente con lo que hace con los periodistas, ¿no? Ahí es libertad de expresión, cada quien pregunta lo que quiere, cada quien dice lo que quiere y el presidente lo contesta y se defiende, o el presidente les da una lección constantemente. El presidente, como está tan seguro de sí mismo, pues, o sea, soporta la cohorte de los periodistas todos los días, ¿no? Entonces,
Eso es un elemento importantísimo para seguir, para poder entender lo que es esa cuarta transformación como una libertad de expresión real. Hay que seguir luchando por esa libertad de expresión, hay que seguirla construyendo, hay que seguirla manifestando y es radical, ¿no? Esa libertad de expresión dentro dentro de Morena. Entonces es importante esa manifestación porque sí existe, no estamos hablando, por ejemplo, de libertad de asociación, también ya se da más, ya está, es más aceptada dentro de la cultura. Sin embargo, con la comunicación sigue habiendo todavía problemas, ¿no? Ahí sigue habiendo ciertas problemáticas a nivel cultural, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí tenemos que estar bien conscientes de que esa libertad de elección y de expresión existe y la tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Eh, con el siguiente concepto de este segundo principio, nos damos cuenta de la vocación constitucional del movimiento. El movimiento de regeneración nacional se plega totalmente a lo planteado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Es un partido constitucionalista, lo cual, si esto lo llevamos cada vez más a la realidad y lo trabajamos como pueblo y como sujetos interesados en el movimiento de lo político, esto es muy importante porque la Constitución también ha estado muy ninguneada, ¿no? Por los poderes anteriores, por los grupos de poder, por los grupos de poder anteriores, se ha ninguneado tanto la Constitución bueno, ya era como un chiste, ¿no? Así, en las películas cuando se hablaba sacaban una Constitución y sacan la Constitución de un estante ahí todo polvoso y le pegan al libro y está lleno de polvo, ¿no? Porque nunca se abre, nunca se lee, como si fuera un documento que se hizo, pero bueno, se dejó ahí abandonado para que nadie lo utilizara y entonces más bien como una fachada, ¿no? Sin embargo, es evidente que en la sociedad que estamos creando, ya en una sociedad mexicana, democrática de siglo XXI, tenemos que volver no es tanto que esté perdida, pero sí está minimizada, ¿no? La Constitución está muy minimizada y eso ha sido muy problemático porque sí es preferible vivir en un régimen constitucional que te da certeza del Estado de Derecho a vivir en el caos que se genera sin, sin, sin una real tutela constitucional, porque se genera la fachada en donde la constitución está, pero realmente la corrupción es la que manda. Entonces, eso evidentemente ya no va con el México del siglo XXI y con el México que tenemos que construir. Y por eso es tan importante hablar de este tipo de cosas, porque nos llevan a la posibilidad de comprender cómo seguir estructurando un movimiento social que tiene mucho peso sobre la sociedad y que lo va a seguir teniendo más, pero sí debe de ser construido desde una noción que el mismo movimiento tiene, que es la de la capacitación y entender y participar en este debate. Lo podemos analizar como desde lo mismo que nosotros como mexicanos hemos realizado, por ejemplo, un gobierno, un tipo de gobierno en donde existiera un régimen mixto en lo económico y que de pronto se desarticula tan fácilmente como en el neoliberalismo, es porque no había una base ideológica que lo siguiera sosteniendo, aunque sí existía en ciertos elementos, sí existía esa base ideológica, pero evidentemente se fue perdiendo y cada vez más fue generando una mayor cantidad de problemas, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en claro la cuestión de la constitución política, porque sí tenemos que hacer el esfuerzo por alcanzar que la constitución tenga una mayor cobertura en la mente, en la representación tradicional o la representación cultural de los mexicanos, ¿no? En las ideas, que sea algo más cercano a la realidad, no como algo así que solamente se celebra una vez al año porque se escribió hace ya casi un siglo o más de un siglo, y entonces ya queda la Constitución como un elemento
meramente de adorno, ¿sí? Como de algo que está ahí, pero adorna nada más los libreros. Entonces, sí tendremos que ir pensando en ir llevando a cabo cada vez más este régimen constitucional para beneficio de todos, ¿no? Este régimen constitucional está basado pues, principalmente en leyes e instituciones. Las leyes e instituciones también son bien importantes dentro del movimiento de regeneración nacional porque la Cuarta Transformación entiende que el orden que se puede llevar en una sociedad está regulado por las leyes y las instituciones, sí, pero no como letra muerta, sino como una realidad que plantea un tipo de conducta específica del ciudadano. Este tipo de conducta específica del ciudadano, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la capacidad de expresarse, tiene que ver con el sentido de pertenencia, con su identidad, con entender lo que es la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo, lo que el mexicano ya es, vaya, pero llevado a una práctica real donde la institución está presente, pero para generar menor conflicto entre la sociedad, ¿sí? Para poder simplemente con estar la institución apegada a su funcionamiento para que no se generen tantos pobres, o sea, ya con eso estamos por bien servidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ya con eso estamos funcionando, ¿sí? No, la institución reguladora de los poderes que no les importa si se generan muchos pobres o si la gente está enferma o si se están muriendo todos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queda para regular esos poderes que no les importa ese tipo de cuestiones? Bueno, lo único que queda es la institucionalidad. ¿Sí? No queda otra más que la institución. Y entonces es importante seguir entendiendo esta cuestión de la legalidad que debe de estar presente en un partido político en su interior, pero para que después se emane también hacia el pueblo. Es difícil, sí es difícil. Evidentemente los partidos políticos para eso trabajan y para eso hacen sus planeaciones y bueno, sus estrategias, etcétera, ¿no? Y la mejor prueba de que lo difícil tiene frutos, genera frutos y luego eso implica cambios en la sociedad muy fuertes, bueno, pues es el mismo presidente, ¿no? Si él no hubiera considerado que todo esto era imposible de cambiar, bueno, pues se hubiera ido, ¿no? No hubiera seguido en su lucha para enseñarle al pueblo de México de que había alternativas a lo que ha estado sucediendo. Entonces, esto nos da pie a la cuestión de los conceptos de este segundo principio. Se habla sin odio, ¿sí? Aquí no se odia al otro, ¿sí? Se establece la cuestión del amor al prójimo, que no es otra cosa más que ese amor al otro, ese respeto que se le debe de tener al otro para dejarlo que se exprese, para dejarlo que sea y para dejarlo que viva su vida. Claro, evidentemente no al otro corrupto, porque si el otro es corrupto, bueno, entonces ahí volvemos a empezar con el asunto. La corrupción es uno de los males o uno de los antivalores que no se aceptan dentro de la Cuarta Transformación y por lo tanto se echa a andar un mecanismo jurídico, un mecanismo político para tratar de acabarla, ¿no? O sea, sobre eso partimos. Ese otro, se habla de un otro que no sea corrupto, ¿sí? O sea, no es una cuestión de hacer menos a otros, porque evidentemente es uno de los grandes valores que tiene Morena, la aceptación de la otredad. Sin embargo, en eso a veces sí genera cierta duda. Yo lo he escuchado en los círculos de estudio. Es que, o sea, como que abrirse tanto al otro puede generar problemas, ¿no? Porque luego los que son corruptos, bueno, pues es que cuando se habla del otro, de un otro no corrupto, ¿verdad? O sea, está hablando de ese otro
dentro de un sistema social donde existe aparentemente una normalidad, y entonces la otredad pues resulta ser todos porque esa normalidad no existe. Bueno, pero esa otredad es el otro que nos da la posibilidad de comprendernos a nosotros mismos, y en la comprensión que hacemos de nosotros mismos es como al otro se le acepta. Sí, pero siempre y cuando no sea corrupto, porque si es corrupto, pues entonces tiene una conducta que no es compatible con la cuarta transformación, y entonces esa conducta pues se tiene que normar, o sea, se le tiene que aplicar el Estado de Derecho para que entienda que lo que más le conviene es salirse de esa conducta nociva para la sociedad para poder ser integrado nuevamente, ¿no? Esa sería la apuesta. Por ahí va esta cuestión de amor al prójimo, ¿no? Sí, al otro. Entonces, eh, también se habla en este segundo principio del amor a la patria. Sí, porque finalmente todo esto está referido a la patria, a la nación, a la matria, también dirían otros, ¿no? Ya dándole otras, y también otros dándole una connotación más femenina al asunto, que también lo tiene, y que bueno, el hecho de que estamos metidos en una sociedad patriarcal que tiene encima de nosotros pues ya casi entre 5.000 a 7.000 años, ¿sí? De patriarcado. Bueno, pues eso implica que por eso hablamos de la patria, ¿no? O sea, no, el sentido de la patria, si se le ama a la patria, se le quiere como nación, como pueblo, como identidad, etcétera. No obstante, bueno, es un término que surge de esa sociedad patriarcal, surgida en la civilización, o sea, estamos hablando ya de 10.000 años, ¿sí? En el pasado, surgida en el proceso de la creación del Estado, surgida en el proceso de ese orden civilizatorio, como les decía, pero basado, fundamentado en la ganadería y en la agricultura, etcétera, 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 ¿no? O sea, los dioses hombres están fundamentados en la sociedad agrícola, ¿sí? Porque para los pueblos de Mesoamérica los dioses se hacen con maíz, ¿sí? En sus mitos, en sus leyendas. Para los grupos europeos, Dios o el Dios se hace de trigo, y así nos la podemos ir llevando, ¿verdad? Con diferentes tipos de dioses. Entonces, pues esto no es otra cosa más que la sociedad patriarcal, pero sin embargo, pues se sigue utilizando el término, y ese es amor a la patria, ¿sí? Ese amor a la patria matria, en donde es lo que nos hace sentirnos individuos relacionados con otros individuos, y romper un poco con esa idea del individualismo, ¿no? Que hace mucho daño, porque si bien sí es necesario que exista ese individualismo, bueno, pues ese individualismo también nos ha metido en muchos problemas, porque nos aísla de los otros, entonces nada más existe lo mismo, la mismicidad, ¿no? Entonces, aislado del otro, y Morena es principalmente lo que evidentemente trata o se mantiene como objetivo de lucha, ¿sí? Esa cuestión de aceptación al otro. Es un partido evidentemente que no parte de la idea de esta cuestión individualista, ¿no? Que tanto daño le hace a las sociedades. Bueno, voy a leer nuevamente el segundo principio de una manera completa para pues comprenderlo en su totalidad a partir de estas ideas que hemos estado reflexionando, ¿sí? En esta videoconferencia. Entonces, el segundo principio de Morena dice lo siguiente: el cambio que plantea Morena es pacífico y democrático. Busca la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos, la constitución política, las leyes y las instituciones que de ella emanen, y un elemento determinante, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. No nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la patria. Los cambios que planteamos los realizamos y realizaremos obligándonos a observar la Constitución y las leyes nacionales. Ese es el segundo principio, y bueno, pues ha sido algo muy importante para mí haber realizado este video y haber analizado
un poco más a profundidad los conceptos que aparecen en este principio, que bueno, pues lo que busca es principalmente, como ya vimos, aceptar a la otredad y llevar al pueblo a la lucha política, y para eso es necesario la capacitación. Entonces, bueno, pueden ustedes buscar más información sobre estos temas, y esto pretende ser solamente una contribución para entender y seguir comprendiendo las bases ideológicas de la Cuarta Transformación. Nos vemos pronto.